Continuando con los fundamentos conceptuales del decreto 1507 del 2014, es importante señalar que el título 2 es un momento decisorio de la invalidez de un calificado. Dentro del título 2 o segundo de este decreto, que consiste en valoración del rol laboral, otras áreas ocupacionales y el rol ocupacional, tiene 4 capítulos. Vamos a ver igualmente la distribución de este título. Este título se califica hasta un 50%. Vimos que el título 1, las deficiencias, se calificaban hasta el 100% y se ponderaba hasta el 50% para efectos de calificar pérdida de capacidad laboral. Es así que al calificar título 2 con el 50%, en un momento es el que va a tomar la decisión de si esta persona es inválida o no. ¿En qué sentido o en qué va a incidir? En que se haga una correcta y una muy buena rehabilitación integral. Llámese a través de uso de dispositivos, de reconversión de empleo. Entonces, en últimas, quien define en un momento, después de esta mejoría médica máxima, es el título 2. De igual manera, es de señalar el porqué de estos procesos o estándares semánticos. Bueno, la construcción de cualquier herramienta en el mundo, y por lo tanto fue una de las consideraciones que se tuvo en cuenta para la construcción de esta herramienta, tiene que ver con lo que se denominan estándares semánticos en el marco de la interoperabilidad semántica en términos de información. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier herramienta, en este caso, diseñada y pensada para determinar porcentajes de pérdida de capacidad laboral u ocupacional, tiene que ver con la generación de información y por lo tanto la calidad de los datos es importante desde su mismo momento de captura. En Colombia específicamente existe algo que se denomina CISPRO. ¿Qué es CISPRO? Es el Sistema de Gestión de Datos que viene funcionando en Colombia hace ya varios años y que día a día busca ser más fuerte en la medida en que recopile todas las fuentes de información que den fe de qué está pasando con la salud de la población colombiana. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar cómo estos estándares semánticos utilizados en el decreto 1507 cobran importancia específicamente para que el país avance en la gestión del conocimiento que se espera sea producto de los procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral u ocupacional. Es bien cierto que cuando se habló del título 1 no se hizo su evolución en Colombia, pero sí es de señalar que el primer baremo de la Asociación Médica Americana se hizo en 1958 y este fue uno de los que se adoptó en Colombia, y se adoptó cuando se hizo uso del decreto 258 de 1967, es decir, las tablas con las cuales se calificaba en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y se calificaba la pérdida de capacidad laboral frente a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. En esa época se llamaba el seguro ATEP. De hecho, estas tablas fueron las que soportaban para aplicar el decreto 3170 del 64. Entonces, así se ha venido evolucionando. Igualmente, cuando se evolucionó con el primer decreto reglamentario de ley 100 del 93, pues también se hizo uso de uno de los baremos que se desarrollaron más adelante. En términos de estándares semánticos y dejando como referente que las guías de la Asociación Médica Americana corresponde a otro conjunto de clasificaciones que no son estándares como tal, es importante anotar lo siguiente. El decreto 1507, específicamente en el título 1, se fundamenta en la clasificación internacional estadística de enfermedades y problemas relacionados con la salud, versión 10ª. A hoy, 2014, es importante que la comunidad académica sepa que nos encontramos en una versión liberada 2011 y que en un mediano plazo, 2016-2017,
se espera que el mundo realmente ya esté recolectando y generando su información en lo que va a ser versión 2016 y en este caso CIE versión 11. ¿Qué otros estándares se tuvieron en cuenta? Muchos quizás recordarán que en términos de clasificaciones principales de la Organización Mundial de la Salud, en el año 1976 más o menos, se genera todo lo que es el proceso de la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. Ustedes en la diapositiva lo identifican como un libro de texto azul y fue una de las primeras herramientas que como estándar semántico se genera para poder hablar de las consecuencias generadas por las enfermedades. Esta evoluciona y al año 2001, mediante un proceso de actualización, se empieza a hablar de lo que es la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, conocida como un libro de color rojo. Esta versión 2001 a la fecha ya se encuentra en su nueva actualización, que es la versión 2007, identificada como versión infancia y adolescencia. Estas dos, tanto CIE como CIF, se consideran que son los estándares semánticos que soportan todo el decreto 1507, y clasificaciones como la de la AMA son otro tipo de clasificaciones que, sin ser estándar, resultan importantes a la hora de construcción de herramientas específicamente para la parte de deficiencias. ¿Qué más clasificaciones o qué otras clasificaciones se tuvieron en cuenta? Específicamente DSM-4 revisado, que como sabemos nos da toda la configuración de enfermedades de tipo mental. Sin embargo, hoy el mundo está en DSM-5. Y otra de las clasificaciones que también se encuentra en proceso de revisión es la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, raya 88, que básicamente nos aporta toda la información que tiene que ver con las ocupaciones, en este caso ocupaciones que ejercen las personas que son sujetos de calificación en determinado momento. Para una mayor precisión del público que nos está viendo, vale la pena anotar que la clasificación CIF versión 2001 cumple 3 o quizás 4 características esenciales que la diferencian de CIE-10. No solo es un estándar semántico de la Organización Mundial de la Salud, sino que es, junto con CIE-10, las dos principales clasificaciones para poder codificar, registrar y hablar de la salud de las poblaciones. También es el único estándar incorporado por la Organización de las Naciones Unidas y hoy en día es el instrumento mediante el cual se hace el monitoreo del cumplimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Pero quizás el aspecto más valioso es que se comporta como un modelo conceptual, y en ese orden de ideas, esta diapositiva publicada en el año 2012 por la Asociación Médica Americana nos precisa cómo desde esta asociación se incorpora el modelo, pero se incorpora el modelo específicamente para el estudio de las deficiencias al estar relacionadas con las funciones y las estructuras corporales. ¿Qué dice AMA en su 6ª edición? Que realmente, como modelo conceptual, dado el objeto de estudios de ellos, que es la deficiencia, lo incorporan solamente para esa parte. Componentes relacionados con la actividad, la participación y los factores contextuales no son incorporados en AMA y por lo tanto desde el modelo conceptual CIF tampoco son incorporados. Aquí ustedes encuentran simplemente para qué se ha utilizado la clasificación CIE-10 específicamente en el campo de la medicina, en su adaptación a diferentes especialidades, pero algo muy importante es que CIE-10 en determinado momento sí nos podía haber dado valoración o sí nos podía haber dado información para valorar discapacidades y minusvalías, como se le llamaba hasta la década del 90. En este orden de ideas, ¿por qué el estándar CIF se vuelve tan importante específicamente para el título 2? Como lo decíamos anteriormente, no solamente se comporta como una de las principales clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino que se trata de una clasificación universal que busca la uniformidad no solamente semántica, sino también en términos de vocabulario y de aplicabilidad. Y lo que vale la pena resaltar
es que junto con CIE-10 nos va a estar dando la información complementaria sobre el funcionamiento, sobre las actividades, sobre las restricciones y sobre cómo incide realmente el ambiente cuando una persona tiene una condición de salud particular. ¿Esto con qué se relaciona? Con la evolución que ha tenido el concepto de salud-enfermedad, un concepto que evoluciona dependiendo de la cultura, un concepto que hoy en día va más allá de lo biológico, se relaciona con lo social realmente, un concepto que tiene que ver con la dimensión biológica del ser humano, pero es una dimensión biológica que cada día se estructura más desde modelos explicativos que dan una gran importancia a lo que es el contexto o a lo que son los factores propios del ambiente y a los factores que generamos nosotros como seres humanos. La siguiente diapositiva les muestra a ustedes de una manera gráfica simplemente cómo ese concepto de salud y enfermedad trasciende también en la construcción de los baremos y de las herramientas que se generan hoy en día en el mundo. No solamente se quedan en el diagnóstico de una enfermedad, porque realmente el diagnóstico va a resultar insuficiente, como lo dice la misma Organización Mundial de la Salud, para explicar un fenómeno tan complejo como es el que se genera de la interacción entre una persona con una condición de salud particular y un entorno determinado. ¿Qué pasa cuando nosotros calificamos a una persona? Si nos quedamos solamente en la visión de que estamos calificando personas enfermas, quizás no estamos trascendiendo con las connotaciones que esto puede llevar. ¿A qué me refiero en este sentido? Las connotaciones tienen que ver con lo ideológico, con lo económico, con lo político, pero a la hora de ver realmente con la manera en que se etiqueta las condiciones de una persona. Estamos etiquetando entonces personas, como se ha venido llamando desde el decreto 917, deficientes, enfermas, discapacitadas, minusválidas y algo que tiene que ver con los procesos de calificación como personas inválidas. Pero no se trata solamente de nombrarlas, se trata de reflexionar realmente sobre qué aspectos de la vida estamos definiendo en un proceso de calificación. Por lo tanto, el estándar CIF nos da una información no solo de las características biológicas, sino también de los condicionamientos sociales y de las motivaciones psicológicas que son importantes a la hora de hacer un proceso de calificación desde el principio de integralidad. Cuando nosotros hablamos de este principio de integralidad, vamos a ver en la siguiente diapositiva que básicamente vamos a estar estableciendo la relación de una persona con una condición de salud particular que en interacción con un conjunto de factores ambientales y personales va a tener un funcionamiento particular. Por lo tanto, a la hora de la verdad, nosotros desde este estándar semántico y desde el estándar semántico CIE-10 vamos a estar mirando lo siguiente como se ilustra en la siguiente diapositiva. Condición de salud como tal es identificada, registrada y codificada por el estándar semántico CIE-10. ¿Por qué? Porque se relaciona con la enfermedad. Puede ser una enfermedad, un déficit, un trastorno, tal y como lo define la Organización Mundial en estos momentos. Sin embargo, de ahí en adelante, toda la situación se complejiza y es donde entra el otro estándar, el estándar CIF, porque este estándar es el que nos va a estar dando la información específica de cómo se desagrega esa condición de salud en términos de funciones corporales, estructuras, actividades, participación. ¿Qué se concluye de aquí? Muchos pueden tener la misma condición de salud, pero eso no quiere decir que tengan las mismas deficiencias en sus funciones o estructuras corporales, las mismas limitaciones o las mismas restricciones en la participación, dado que realmente el peso de todo el soporte conceptual del estándar CIF radica en el contexto, donde el ambiente y donde los factores generados por los mismos seres humanos son aquellos que van a condicionar la magnitud o la gravedad que puede tener una persona en el momento de llegar a un proceso de calificación.
¿Cuáles han sido entonces los grandes cambios desde ese libro azul reconocido como estándar CIDIN y que soportó la construcción del mismo decreto 917? Porque aquí es importante hablar de esto. Cuando en el decreto 917 nosotros hablamos de discapacidades y de minusvalías, terminológicamente esto viene de un estándar semántico. Ese estándar semántico fue vigente hasta la década del 90, cuando inicia todo su proceso de revisión y se transforma a lo que es el estándar semántico CIF. Hoy en día, claro que el mundo sigue hablando de deficiencia, por eso es que en el título primero se hace la valoración de las deficiencias y ustedes van a encontrar que la terminología se mantiene a lo largo de todo el título primero. ¿Por qué? Porque vamos a estar analizando específicamente qué pasa, cómo es que una condición de salud compromete las funciones o las estructuras corporales. Sin embargo, el concepto de discapacidad tiene una transformación muy importante, porque realmente va a ser un término baúl que no solamente me va a mirar las deficiencias, sino que me va a mirar qué pasa con la actividad, qué pasa con la participación, cómo es que eso se puede medir desde la perspectiva de capacidad y cómo es que se puede medir desde la perspectiva de desempeño, al ser dos situaciones totalmente diferentes. Y el concepto de minusvalía, pues es un concepto que en el mundo desaparece desde el año 2000, porque básicamente estamos hablando de un entorno, de un contexto que mediante la presencia de barreras o de aspectos positivos denominados facilitadores van a hacer que la misma condición de discapacidad en una persona, su mismo funcionamiento en determinado momento sea más grave o menos grave que otra persona que en determinado momento presenta la misma situación. La siguiente diapositiva nos muestra de una manera mucho más dinámica cómo realmente desde la mejoría médica máxima, desde los procesos de rehabilitación, lo que se ha de buscar es que una persona con todas esas funciones y esas estructuras corporales que tiene, mediante la ejecución de diferentes actividades en interacción con un entorno determinado, tenga realmente un funcionamiento que mejore, porque el funcionamiento es la experiencia relacionada de esa persona en particular con la ejecución de sus actividades y con las cuales puede participar en una sociedad que normalmente le puede generar ya sean barreras o facilitadores. En términos de calificación, nosotros ¿qué vamos a ver? Una transición diferente, porque independientemente de que estemos hablando de un proceso de calificación en términos mundiales, en términos de información, nosotros estamos hablando de población con discapacidad, de población en situación de discapacidad, donde el origen puede ser, para efectos de Colombia, laboral o, entre comillas, de tipo común. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a mirar desde la perspectiva de calificación? ¿Qué pasa en términos de deficiencias? ¿Qué pasa en términos de limitaciones en actividades? ¿Y qué pasa en términos de las posibles restricciones que va a tener en su participación? ¿Por qué? Porque la discapacidad como tal es la experiencia vivida por cada persona con todos estos elementos en interacción con un ambiente. Y ese ambiente puede ser un facilitador o puede ser una barrera. ¿Qué se espera realmente? Que ojalá las personas que llegan a un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral u ocupacional hayan alcanzado un funcionamiento óptimo para poder llegar a un proceso de rehabilitación y a un proceso de calificación con las menores secuelas posibles, en especial en términos de actividades y de participación. Como veíamos entonces, esta gráfica resume en términos generales cómo en términos de información lo que se espera de la calificación en Colombia es que realmente nutra una gran bodega de datos que tiene el país, de tal manera que Colombia pueda compararse a nivel internacional y pueda estar diciendo qué generan en términos de salud
los procesos de calificación y todos los dictámenes emitidos por los diferentes actores del sistema. En este orden de ideas, tanto CIE 10 como CIF nos van a estar dando información complementaria de lo que es, por un lado, mortalidad y morbilidad. Eso se hace con la clasificación CIE 10. Sin embargo, actualmente un país no se puede quedar presentando solamente cifras de muertos y de nacidos vivos. Hoy, en términos internacionales y en términos de interoperabilidad semántica, se exige por parte de la Organización Mundial de la Salud el uso combinado de los estándares más poderosos que tiene la Organización Mundial, CIE 10 y CIF, en este caso versión 2001. ¿Por qué? Porque CIF me va a dar la información o nos va a dar la información de los componentes de la salud. ¿Qué podemos concluir entonces? Que tanto CIE 10 como CIF, en términos de clasificación, nos van a estar dando información de condiciones de salud y de los estados relacionados con la salud en términos de funcionamiento. Por lo tanto, mientras CIE 10 nos clasifica diagnósticos y con eso, muy probablemente, clasificamos personas, CIF, ¿qué nos dice? La CIF no clasifica personas, nos da información de su salud y de sus componentes relacionados con la salud. Y esos componentes relacionados con la salud son los que se retoman en el título 2, porque un componente de la salud y un componente relacionado con el bienestar tienen que ver con el ejercicio de roles fundamentales en el ser humano: educación, trabajo, recreación, ocio, tiempo libre. Tiene que ver con cada aspecto que va marcando la vida de acuerdo a cada etapa del ciclo vital. Eso es realmente lo que se mira en el título 2, componentes de la salud y componentes relacionados con el bienestar. La siguiente diapositiva nos resume lo expuesto hasta aquí. CIE les va a clasificar desde una perspectiva basada en un marco conceptual de la salud, basado desde la etiología, lo que son diagnósticos y enfermedades. Aquí la invitación es a que el país realmente tome conciencia de la importancia de utilizar los estándares como se deben utilizar. CIE 10 no son 500 códigos, no son 700 códigos, es un número muy importante de códigos que demandan del ejercicio profesional diagnósticos acertados en términos de calificación. Y CIF nos va a dar la información que hasta el momento hemos venido anotando. En términos de estos estándares, ¿qué podemos concluir? Primero, si yo lo miro desde la mejoría médica máxima, los procesos de rehabilitación y realmente procesos de rehabilitación integral se van a traducir en la aplicación positiva, en este caso, de un estándar como es CIF. Cuando la persona llega al proceso de calificación, nos ubicamos en una mirada negativa, porque vamos a estar valorando aquello que no se pudo recuperar desde una rehabilitación integral, y en especial es el momento final en el cual podemos estar reflexionando sobre aspectos esenciales en materia de salud ocupacional, de protección al trabajador, de atención oportuna, de acciones integrales, de procesos de rehabilitación bien hechos. Porque a la hora de la verdad, cuando una persona llega a un proceso de calificación, ¿por qué llega? Se puede concluir o se podría decir de una manera muy general que llega cuando todo lo previo ha fallado o no ha funcionado de la manera más efectiva.